Bueno, buenos días a los héroes que siguen resistiendo estos días intensos de actividad. Solamente quiero aclarar que hace un mes ya no soy más director ejecutivo de FLASOC, no es por nada, sino que cambió la comisión y hay otro director ejecutivo que es Miguel Gutiérrez, un gran amigo, que se hace cargo de eso. Solo eso es del mes pasado, por eso es que se ve que tenían una cosa no actualizada. Bueno, para poder cumplir, aunque me dieron un poquito más de tiempo porque Miguel Ruoti no vino, vamos a tratar de hacer ameno este tema que es muy importante, pero que es un poco árido y es un marco conceptual de por qué la medicina basada en la evidencia, una realidad de hoy en nuestra especialidad. Declaro, por supuesto, no tener ningún conflicto de interés y vamos directamente entonces a la charla. Ustedes saben que el origen del conocimiento tiene fundamentalmente tres fuentes que la pueden leer ahí muy clara: el sistema mágico, el sistema empírico y el sistema científico. Todos tienen su peculiaridad y vamos a ver rápidamente en qué se basa cada uno. El sistema mágico es la idea de las fuerzas naturales. Esto sucedió hasta en la obstetricia. Los más viejos hemos escuchado más de una vez que en las noches de tormenta se produce más desprendimiento de placenta, cosa que nunca fue comprobado, pero sí se decía. Y se hacían muchas cosas que parecía que estaban ligadas a los fenómenos sobrenaturales, y eso fue parte del conocimiento tanto de la humanidad como también de nuestra especialidad médica. Un poco más evolucionado es el sistema empírico. El sistema empírico, que no es despreciable, pero que está basado fundamentalmente en la observación. Y por eso a veces es muy cierto. Cuando la observación marca una evidencia muy fuerte, no necesito más para decir que es evidente. Voy a salir de la medicina. Si yo tengo un arma de fuego y tantos ustedes, y a Tevenín, que es mi amigo, por eso lo nombro a él, le pego un tiro, y a él también, y de 10 tiros mato 9 y uno se salva, yo ya sé con esa observación que es un arma letal. Es tan evidente la fuerza que tiene que ya demuestra la evidencia solamente con la observación. Si yo tengo una planta y la riego y otra que no riego, está en zona de sequía, se seca. Entonces la observación no me hace necesario que tenga 1000 plantas de este lado y 1000 plantas de este lado, unas regadas y otras no, para demostrarlo. Entonces, el sistema empírico, cuando la observación, la evidencia es muy fuerte, es útil. Pero a veces las verdades, como dice aquí abajo, algunas son verdades equivocadas. Y por ejemplo, le voy a decir uno en perinatología. Ustedes tal vez, como son más jóvenes, no la oyeron, pero muchas veces cuando la enfermedad hemolítica del recién nacido, o sea, la ISO o aloinmunización, como le quieran llamar ustedes, RH, era un problema serio de salud pública antes de conocerse la vacunación anti-D, se decía que el 7 mesino sobrevivía mejor que el 8 mesino. O sea, era mejor ser 7 mesinos que 8 mesinos. Y eso no es verdad. Lo que pasa es que se basaba en una evidencia muy débil, que a veces el 7 mesino tenía menos anticuerpo que el 8 mesino, entonces, por lo tanto, resistía un poco mejor la enfermedad hemolítica, pero se moría de distrés respiratorio. Entonces, no era tan cierto, pero había una observación. Y por último, llegamos al sistema científico. ¿Cuál es la característica del sistema científico? Lo que está ahí en amarillo. Son investigaciones sistemáticas y sobre todo metódicas. Y como bien dice ahí, a pesar de que no son infalibles, son los más cerca de la realidad. Pero lo que importa es que son sistemáticas y metódicas. ¿Qué significa esto? Que pueden ser reproducidas. Si yo hago un diseño y encuentro tal cosa, cualquiera de ustedes haciendo el mismo diseño van a encontrar algo muy similar o igual. Le voy a mostrar un ejemplo que hubo en la medicina, que no es de medicina perinatal, pero que me sirve para ver lo que significa esto de usar las reglas de la metodología científica. En una época se decía, y fíjense que es del 80, estoy hablando varios años atrás, 30 años
y más, que el clofibrate producía menos muerte por infarto de miocardio en aquellas personas que lo usaban versus las que no usaban. Entonces hicieron un ensayo clínico controlado con asignación al azar, como se debe hacer. ¿Qué quiere decir? Que a este grupo de pacientes, yo divididos por azar, ¿no? A este grupo le doy el clofibrate y a este grupo le doy el placebo. La hipótesis era que el grupo que recibía clofibrate iba a tener menos muerte a los 5 años que el grupo placebo. Y el resultado fue este. Clofibrate 20% mortalidad a los 5 años, placebo 20,9% de mortalidad a los 5 años. Es decir, que no había diferencia. Obviamente que el laboratorio que producía clofibrate empezó a decir, no, esto no puede ser, nosotros invertimos. Lo que pasa es que acá pasa algo. Y dice, lo que debe pasar es que la gente no toma bien el medicamento. Acuérdense lo que les dije, lleven en mente. La división primaria fue tomar clofibrate, tomar placebo. Eso ahí jugó el azar. Y dijo, acá hay gente que lo tomó bien y gente que lo tomó mal. Vamos a ver qué pasó con los buenos tomadores de clofibrate y vamos a ver el resultado. Entonces encuentran esto, que los cumplidores, aquel grupo de pacientes dentro del clofibrate, cumplidores tenían un 15% de muerte por problemas cardíacos y los no cumplidores casi un 25%, diferencia significativa menor del 1 por 10.000. Y dijeron, es esto. No es que el clofibrate no sirve, es que la gente no lo toma bien. Pero un grupo más inteligente de investigadores independientes que no tenían nada que ver con el laboratorio dijo, ¿y qué pasa con el grupo de placebo? Y entonces aquí tienen el resultado. Los cumplidores de placebo tienen un 15% de muerte y los no cumplidores un 28%, también una diferencia significativa y más amplia. ¿Qué significa esto? Que se morían menos no por el clofibrate, sino por una característica personal de los individuos cumplidores. Entonces, la información no tiene que ser presentada así donde se quiebra el azar, sino como se los muestro acá. Clofibrate, placebo, todos no significativo, cumplidores no significativo, no cumplidores no significativo. Aquí, ¿cómo se interpreta esto? El medicamento no sirve para disminuir la mortalidad a los 5 años por infarto de miocardio y otra alteración cardíaca, y lo que importa eran las características especiales que tenían los cumplidores, que ustedes se las pueden imaginar. Los que son cumplidores de algo, de tomar placebo, clofibrate, son cumplidores en decir coma con menos sal, son cumplidores en decir haga dieta, son cumplidores en decir haga ejercicio, son cumplidores en decir usted no fume. Es decir, un montón de características que tiene el cumplidor que le hace tener un mejor resultado que el no cumplidor independientemente del medicamento. Para eso sirve esta investigación sistemática, para poder reproducir estas mismas cosas en medicina perinatal. ¿Está claro? Entonces vamos a dar si podemos ver ahora, primero una definición y luego unos ejemplos. Entonces, ¿qué es la medicina basada en la evidencia? La medicina basada en la evidencia es la utilización consciente, explícita, criteriosa de la mejor evidencia clínica, de nuevo, insisto con estas palabras, disponible para tomar decisiones individuales del paciente al cual yo estoy tratando. Es decir, que la medicina basada en la evidencia de ninguna manera descarta la experiencia, de ninguna manera descarta el grupo de expertos, lo que hace es poner una categorización a qué le tenemos que dar más importancia y creer. Y vamos ahora a seguir profundizando en esto y a dar unos ejemplos. Hay muchas, yo puse esta, hay muchas, hay del grupo canadiense, hay de otros grupos. Esta es una de los niveles de evidencia que se usan. ¿Qué es el nivel 1 de evidencia, el más alto? Cuando hay revisiones sistemáticas, los metaanálisis. En realidad el nombre correcto es revisiones sistemáticas. El metaanálisis es el resultado numérico de una revisión sistemática, ¿se entiende? Cuando hablamos del odds ratio y pipí,
que vamos a hablar de eso, eso es el resultado matemático de una revisión sistemática que es mucho más que el resultado matemático, recolectar los datos, ver su metodología, etcétera, etcétera. El segundo nivel, que a veces es el primero, porque a veces las revisiones sistemáticas mal hechas mezclan pera con banana, y no es lo mismo, es la investigación clínica aleatorizada de grandes números, bien diseñadas, que arrojan un error alfa y un error beta bajo. ¿Qué son estos errores que a veces nos conmueven a los que no estamos más acostumbrados a manejar metodología o estadística o epidemiología? El error beta es el más importante que usamos nosotros. El error beta es el error que yo cometo al afirmar que este grupo es diferente de este grupo. Por ejemplo, yo doy corticoides y digo mi hipótesis que disminuye la enfermedad de membrana hialina del recién nacido. ¿Qué error cometo en esa apreciación? Por los análisis estudiados, el error que puedo cometer es menor del 5%. Eso, el poder de lo que se llama poder de la investigación, del método, es hasta el 5%. Es decir, yo me puedo equivocar hasta en un 5% o esperar un resultado negativo, diferente, en un 5%. El poder alfa es al revés, cuando yo quiero decir este grupo es igual a este grupo. Es menos utilizado, tiene que ser alto también, pero con lo que ustedes ven cuando hablan intervalo de confianza 95%, indirectamente lo que le está diciendo que tiene un error beta del 5%. ¿Está claro? Espero que sí. Si no, como cuando eran becarios en el CLAP empezábamos de nuevo la charla. Pero después tenemos el tercer nivel, investigaciones clínicas aleatorizadas más pequeñas, bien diseñadas, pero con un error alfa y beta más alto. Luego los estudios de cohorte, los estudios de seguimiento longitudinal hacia adelante. Puede haber cohortes retrospectivas, pero los mejores son los de las cohortes prospectivas. Luego los estudios casos y controles. ¿Qué es esto? Por cada caso de preeclampsia le pongo 2, 1 o 2, generalmente es 1 a 2, 2 de no preeclampsia y veo qué sucede. El otro nivel más bajo es la serie de casos y por último es la opinión de expertos. Como ustedes ven acá no se dice que si un experto opina no tiene, pero si un experto opina algo y hay una investigación aleatoria bien hecha, eso tiene más peso que la opinión del experto, sea quien sea el experto, y les voy a dar ejemplos. ¿Qué es lo que se observó, por ejemplo, en Canadá en un estudio de médicos de familia? Se le preguntaba sobre el buen tratamiento de pacientes hipertensos. Y uno decía, bueno, se los trataba mal o porque olvidó cómo se trataban o porque no se incorporaban nuevos conocimientos. ¿Pero qué dio esta investigación? Vamos a ver abajo de este diapositivo y luego vamos a dar el resto. Cuando mayor era el tiempo desde la graduación, mayor el desconocimiento de los nuevos conceptos sobre el tratamiento de la hipertensión. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante. Significa que hay un descenso del conocimiento de algo, en este caso era el mejor tratamiento de la hipertensión, de acuerdo a los años de graduación. Es decir, los más recientemente graduados daban mejores tratamientos que los que tenían más años de graduación, con un coeficiente de determinación casi del 30%. Es decir, que el tratamiento dependía en un 30% del año de graduación de la persona. Esto nos lleva a un planteo muy serio, porque todos nosotros, bueno, yo tengo muchos, yo le digo que este año cumplo, no me van a creer, 50 años de médico. Para que no saquen cuenta, me recibí a los 23 años y ahora tengo 73. Chao, no saquen ninguna cuenta. Se los evito. Es decir, que yo teóricamente, todo lo que aprendí en la facultad, a lo mejor de todo lo que me enseñaron, mucho es mentira. Y eso pasa en todo lo que nosotros enseñamos a los muchachos o a los residentes. Fíjense esto. Y voy a ir incorporándome a la medicina perinatal. Acá empiezo con la medicina reproductiva. Todos decíamos, y quiero que se interprete bien lo que les voy a decir, que si uno tenía educación sexual en las escuelas o abstinencia, disminuía la tasa de embarazos en adolescentes. Y la explicación era lógica. Si yo sé cómo me embarazo, digo, evito.
Si yo no me tengo relaciones sexuales, evito embarazarme. Claro, el razonamiento fisiológico o fisiopatológico, si quieren, era correcto. Pero ¿qué pasó cuando se hicieron los ensayos controlados? Acá hay... Varios ensayos, vamos a ver el odds ratio común. Acuérdense lo del 95% de confianza que les dije, y si está en el 1 no hay diferencias, si está para su derecha se incrementan las cosas, si está hacia su izquierda disminuye, o sea, protege, acá hay más chance de haber y acá menos. El odds ratio común, intervención en mujeres adolescentes, tasa de embarazo, lo mismo la que tienen educación sexual que las que no tienen. Abstinencia, lo mismo los que tienen educación sexual, lo que hacen abstinencia que lo que no hacen. ¿Qué significa esto? Que no es suficiente. Esto no significa que no se deba educar a las personas, cuidado, sino que que es condición necesaria pero no suficiente. No hay fuerza, Chesterton decía, no hay fuerza, se equivocaba porque no existía la bomba atómica, pero Chesterton decía, no hay fuerza en el mundo que haga que los manzanos dejen de producir manzanas. Yo acá les diría, no hay fuerza en el mundo que haga que en un momento la inmensa mayoría de la humanidad tenga relaciones sexuales, o sea que la abstinencia en un momento se termina. Puede ser útil a lo mejor para a un grupo etario, pero no para siempre. Por eso estos resultados no son suficientes, son necesarios, pero no suficientes. Entonces, permítame ir llegando a unas conclusiones. Aunque podamos hacer un buen trabajo enseñando a nuestros estudiantes y residentes la mejor práctica médica actual disponible, siempre hacemos un pobre trabajo al no enseñarle cómo decidir cuándo lo que están aprendiendo de nosotros se vuelve obsoleto y requiere ser cambiado. ¿Y esto por qué les pongo? Porque no nos tenemos que ofender cuando dicen yo siempre rompí las membranas sin dilatación cervical y no tuve problema y por lo tanto lo voy a seguir haciendo. Es esto, si las evidencias muestran otras cosas, tenemos que cambiar. Ahora voy a otro tema, el resistirse a la información. Y estoy poniendo cosas viejas a propósito. Fíjense, esto es del año 72. Yo tuve la suerte en esta época de estar con el profesor Liggins. Liggins hizo un ensayo impecable. El nivel, ¿se acuerdan los niveles de evidencia? De las más altas. Alto número de casos, bajo error beta, etcétera, etcétera. Y el que demostró que, perdón, estoy mal con los... que en aquel grupo que no daba corticoides había un 9% de enfermedad de membrana hialina, un punto de salida fuerte. En aquellos que no daba había un 16%. Si yo divido 9 por 16, por supuesto, le saco el porciento, ¿no? Una cosa matemática así, 0,090 me da 0,59. Quiere decir que este grupo que recibe el corticoide tiene un 41%, si lo llevo a porcentaje, menos de chance de hacer enfermedad de membrana hialina que el resto. Todo eso lo saben, yo no le estoy mostrando esto. Miren, y con algunos cálculos más que no quiero entrar porque no es el punto, uno puede calcular que es necesario, el número necesario a tratar, es necesario 14 pacientes para encontrar un efecto. O sea, necesito tratar 14 embarazadas para encontrar una enfermedad de membrana hialina menos. Cuando más chico es este número, mejor es el resultado. Pues bien, esto lo demostró Liggins en el 72. En el 90, el número de estudios era 12 y las mujeres incluidas más de 3.000 y daba lo mismo. En el 94, el NIH de Estados Unidos dijo que solamente el 18% de las madres recibieron corticoides. Esta es la inversa. Una evidencia totalmente demostrada, después con trabajos pequeños, no quiero abrumarlos, pero de pocos casos que decían que no, pero era porque el número es necesario, decía lo contrario, entonces la gente opinaba a la inversa. Es decir, que hay que tener cuidado con esto y ver a dónde está la evidencia de acuerdo al tipo de trabajo. Otros ejemplos en el área de cuidados perinatales, episiotomía. Más del 80% de los partos vaginales en los hospitales de América se hacen bajo episiotomía y en la gran mayoría de los hospitales públicos de América Latina no hay acompañantes.
No voy a redundar. ¿Ustedes saben por qué se hace episiotomía? Les pido que lean. Delis. Yo el otro día lo nombré a Delis, ¿se acuerdan de los planos de Delis cuando hablábamos de inducción? Es un obstetra prestigioso. En 1920 Delis dice lo siguiente: protege la episiotomía, protege a la mujer de los efectos debilitantes del periodo de dilatación y del trabajo físico de una expulsión prolongada. Se la puedo llevar. Sin duda conserva la integridad del suelo pélvico y del introito vulvar y previene el prolapso uterino. Ahí no se la llevo. La rotura del septo vésico vaginal, nunca lo vi. Y consecuentemente la larga cadena de secuelas. Las condiciones virginales frecuentemente son restablecidas. No lo vi que la episiotomía restablezca las condiciones virginales. Protege al cerebro del niño del daño y los efectos inmediatos y tardíos de la compresión prolongada. Y la incisión de las partes blandas nos permite reducir el periodo de expulsión, así como aliviar la presión sobre el cerebro y reducir la cantidad de idiocia, epilepsia y etcétera. Delis, 1920, acá tienen la cita, la buscan si no me creen a mí. Sí, por eso se hizo episiotomía de rutina. Primero, una opinión de expertos. Yo no le exijo a Delis que haga un ensayo controlado, porque cuidado, que todas las normas metodológicas de los ensayos clínicos controlados son a partir de 1950. Antes no existía esa definición, entonces yo no le puedo exigir, pero tampoco que me diga eso, porque ya Tarnier en el 1800 había demostrado que las campesinas que tenían reposo antes del parto, de aquellas que trabajaban hasta el fin del parto, solo haciendo el promedio, los niños tenían más peso, de las campesinas que trabajaban, ¿eh? No estoy hablando del trabajo en una oficina, de las campesinas que trabajaban. Es decir, que ya con una metodología más primitiva igual se demostraban las cosas. Él tendría que haber hecho un estudio con esto, a ver si esto existía. Nunca lo hizo, sin embargo, la opinión de un experto de peso, como era Delis en esa época, hizo que todas las mujeres del mundo fueran expuestas a una episiotomía. Y si nosotros vemos la evidencia actual, tenemos aquí que la episiotomía, acá hay más de 6.000 casos, puede haber más inclusive, de rutina versus la episiotomía por indicación, nadie dice que no hay que hacerla, prácticamente no mejora ningún resultado. Y fíjense, disminuye el número de episiotomías, disminuye la necesidad de sutura, evidentemente, disminuye los traumas perineales posteriores, aunque aumentan los anteriores, pero disminuyen los posteriores, por lo tanto en general disminuyen. Disminuye las complicaciones de cicatrización, disminuye la laceración perineal. Es decir, que si hay una cosa que hace no hacer episiotomía, es mejor que no hacerla. Sin embargo, por lo que dijo Delis, nosotros las hacíamos. Y hago mea culpa, pues yo también, ¿no? Entonces, esta es una primera conclusión. Los sesgos de hombres eminentes, a pesar de quienes los producen, permanecen siendo sesgos. No porque sea una eminencia siempre, muchas veces dice la verdad, pero a veces se equivoca. Y no malamente, se equivoca porque es así. Entonces ustedes tienen que ser criteriosos y usar la medicina basada en la evidencia. ¿Qué pasa rápidamente con el apoyo durante el parto que tanto hablamos? Fíjense, son todos efectos deseables. Disminuye la analgesia durante el trabajo de parto. Disminuye la monitorización electrónica, no significativa porque abarca el 1. Disminuyen los problemas durante el parto, disminuye el trabajo de parto prolongado, disminuye el parto vaginal operatorio, forceps y vacuum, disminuye la episiotomía, disminuye la sepsis del recién nacido, el amamantamiento no exclusivo disminuye, es decir, que aumenta el exclusivo, no exclusivo. Quiere decir. Depresión materna CCA disminuye y no hay ninguno que aumente el riesgo. Entonces la pregunta es ¿por qué continúan dando a luz las mujeres en América Latina sin estar permanentemente acompañadas por quien ella decida que quiere que lo acompañe? Su mujer, su mamá, una amiga, la doula. ¿Cuál es la respuesta? Si yo tengo que dar una, es esta. Es más fácil ignorar lo evidente que cambiar lo tradicional.
La tradición nuestra es decir, el hospital es mío, el médico soy yo mando, me pongo de blanco, como me visto de blanco no entran los bichos, no entra nadie acá, yo decido. Y eso es todo mentira, y lo tienen con el COVID. No podemos vestir del color que quieran y como quieran, entra por otras vías. Para terminar a término, a tiempo le voy a dar, esto no se los voy a leer, Es así como se elaboró en la OMS y nosotros participamos fuertemente del CLAP en aquel momento. El doctor Suárez era el director en ese momento. Después de Caldeiro vino Suárez y después vinimos nosotros. Se elaboraron estas guías en OMS y nosotros participamos donde había prácticas para el embarazo normal, que también se llamaba humanizado, que debían ser recomendadas y prácticas que debían ser desechadas. Todo esto basados en la mejor evidencia disponible. No les voy a leer todas, pero sí les voy a marcar algunas. Bueno, esto es que, obvio, ofrecimiento de líquidos, hay gente que no le dan nada, respeto de la elección de la madre en lugar del parto, la privacidad, las salas de parto de muchas de nuestras instituciones parece un mercado. Tengo que ir rápido porque no me quiero pasar. Apoyo emocional durante el trabajo de parto, respeto de la mujer, lo que estábamos hablando sobre sus acompañantes durante el trabajo de parto, proveer a la mujer de toda información y explicación que deseen, métodos no invasivos para aliviar el dolor, monitoreo fetal por medio de auscultación intermitente, no necesitamos un monitor para que sea bueno el control del trabajo de parto, uso de materiales estériles, etc. Libertad de posición y movimiento durante el trabajo de parto. Estímulo a la posición no supina durante el trabajo de parto, así que la mujer camine, deambule, se siente, se acueste si quiere, pero la que elige es ella, no el profesional de salud, sea quien sea, partera, médico, enfermera. Si la señora X se siente mejor caminando, camine. Si la señora tal se siente mejor estando sentada mirando televisión, que esté sentada. Si quiere estar en la cama, que esté en la cama. Lo único que si está en la cama esté en un decúbito lateral y no en decúbito dorsal. Administración profiláctica de oxitocina en el tercer periodo de parto. Ligadura oportuna, quiere decir tardía del cordón umbilical y condiciones estériles de cortarlo. Esto es dejar que la sangre, que es del bebé, del feto y después del recién nacido, que es suya, que está en la placenta, no se la secuestremos. Eso lo vamos a ver en la próxima conferencia. La causa más frecuente de anemia en los recién nacidos es la ligadura precoz del cordón umbilical. Ojo con lo de las células madres, que uno a veces por sacar para células madres está haciendo otro daño. Ese es el primer, y no me voy a adelantar a lo que voy a dar más tarde. La primera prevención que nosotros hacemos de la hemorragia posparto, si esa niña, si ese recién nacido es niña y después va a parir, porque estamos previendo la anemia desde su nacimiento. O sea que uno puede prevenir la hemorragia posparto prácticamente al nacer. Se hace una serie de secuencias de cosas y los invito de paso a que vengan a la charla y continúe el cuento. Y también hay otras que se desecharon, claramente perjudiciales. Voy a nombrar algunas, porque ya estoy terminando y quedan dos nada más. Uso rutinario de enema, uso rutinario de rasurado, infusión intravenosa, examen rectal, administración de oxitóxicos durante el parto de modo que no se pueden controlar sus efectos, esto quiere decir no en goteo con bomba, sino en bolo, como se hizo en alguna vez. Y bueno, esfuerzos de pujo durante el segundo prolongados, no cuando la señora tenga deseos de pujar. Esto no se usa, pero había, por ejemplo, cuando nosotros hicimos asesoría en Nicaragua, la revisión o exploración manual de rutina del útero era una norma, estaban las normas de atención del parto de Nicaragua. Es decir, que hubo prácticas que se recomendaban y prácticas que no se recomendaban. Como ya estoy en el 0 y me están sacando la tarjeta roja, termino diciendo esto. Si el estudio de la historia de la medicina revela algo, es que el juicio clínico de las autoridades en medicina, sin su correspondiente prueba mediante controles científicos, es falible. Ustedes, los más jóvenes estoy hablando,
no solo déjense llevar por lo que dicen las autoridades, sino que además miren las evidencias. Y si las evidencias cambian, tanto la autoridad, es decir, el profesor, como los demás deben cambiar. El Centro Latinoamericano de Perinatología fue la cuna del monitoreo fetal intraparto. Ustedes saben que entre Caldeiro Barcia y... Dime el nombre. No, el chinito que trabajaba, el dueño de la Corometri, que trabajaba en Estados Unidos. Home. Disculpen el lapsus. Se pelean quién fue el primero. Les voy a contar una historia para que se la recuerden para toda la vida. Me dice una vez Caldeiro, estábamos en Santa Cruz de la Sierra. Vení, Ricardo, te voy a contar una historia. Y dice, ¿qué, profe? Y dice, tú sabes que yo me reuní con John, no me acuerdo, era por California, pero no me acuerdo dónde. Y yo le escribí, y tomamos un café y discutíamos, porque los dos eran los que se disputaba la desaceleración tardía o el DIP tipo 2 y cómo se llamaban y qué sé yo. Y dice, yo agarré una servilletita de papel y le dibujé lo que era el DIP tipo 2, el DIP tipo 1, y ahí conversábamos e intercambiamos. Y vos sabés que cuando nos fuimos, el chinito vivo agarró, hizo así con la servilletita, se la puso en el bolsillo y luego sacó aquella, los más viejitos se van a acordar, tarjetita que era un color muy bonito, color beige, marroncito beige, así pareció este pantalón, donde estaban los trazados que se distribuyó por todo el mundo. Bueno, eso surgió de esa reunión informal de Caldeiro con John. ¿Cuál fue la gran diferencia? Caldeiro era un científico puro, fisiólogo, no tenía ningún interés comercial, no tenía ningún conflicto de interés. En cambio, John era accionista de la Corometri. Pero como Estados Unidos tiene un peso abismal sobre la opinión, terminamos todos haciendo monitoreo fetal continuo creyendo que era la panacea. Caldeiro se dio cuenta con el tiempo que el monitoreo fetal continuo servía para educación, para los casos de alto riesgo y demás, pero no para todos los partos. Por eso, en lo que dicen las evidencias, decía que pueden hacerse un monitoreo intermitente, clínico y auscultando clínicamente y no necesariamente el monitoreo. Espero no haberlos aburrido porque estas clases teóricas son un poco difíciles. Muchas gracias por su tiempo y lo espero a la 1 de la tarde. Bueno.